Bienvenidos a un nuevo episodio de Fight Jam, el canal de los combates. Y antes de ir con la noticia, no olviden suscribirse a nuestro canal. Mucho se ha hablado en los últimos días sobre quiénes son los mejores 5 boxeadores de la historia de México. Márquez definitivamente se incluye muy arriba en esta lista, mientras excluye a Canelo, y Canelo de igual forma habló de esto hace una semana y casualmente en su top 5 no mencionó a Juan Manuel Márquez, y la página fansided.com dio su top 5 quienes ellos, ¿verdad?, según su opinión, entienden que realmente sí merecen estar en este top, en esta lista, y quienes son los mejores 5 boxeadores de la historia de México, donde casualmente en su lista incluyeron al Canelo pero dejaron fuera a Márquez. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Tiene la razón esta página? ¿Quién tiene la razón aquí? ¿Canelo es mejor que Márquez? ¿Canelo tiene una mejor carrera o la carrera de Márquez realmente es superior? ¿Canelo verdaderamente entró a este top para sacar a Márquez y cimentarse por siempre? ¿O nadie toca la posición de Márquez entre los 5 mejores de México y por siempre estará arriba del Canelo? Estas son preguntas, estas son dudas que muchos tienen, y de la forma más objetiva y respetuosa las queremos responder aquí en este episodio. Sabemos que el que sea hater del Canelo va a querer que Canelo esté abajo en todo y quede fuera. De la misma manera, el que sea muy fan de Canelo y sea hater de Márquez va a decir que Canelo es superior y que Márquez tiene envidia. Siempre van a haber dos grupos, pero en esta página no tenemos bando. Queremos dar nuestra opinión de manera objetiva y con hechos históricos. Según Fansided, el número 5 del top de los mejores de México es Rubén Olivares. El número 4 es Canelo Álvarez. El número 3 es el gran Ricardo Finito López. El número 2 es Salvador Sánchez. Y obviamente el número 1 es Julio César Chávez, según esta página web. Pero ahora vamos a analizarlo nosotros. Quiero comenzar analizando los hechos de Canelo, la historia de Canelo, para ver verdaderamente si Canelo merece estar aquí o no, si Canelo es superior a Márquez, como muchos ya se atreven a aceptar y aseverar, o si verdaderamente Canelo no es ni nunca será mejor que Juan Manuel Márquez. Primero vamos a hablar súper rápido y de manera resumida de la historia de Canelo Álvarez. Se puede decir que la carrera de Canelo ha sufrido mucho de tener muchas peleas con cláusulas de rehidratación que han mermado a muchos de los oponentes. Se puede decir que la carrera de Canelo ha sufrido de tratar de evadir algunos combates o retrasarlos para que se den 2 y 3 años después, muy similar a lo que hacía Floyd Mayweather en sus tiempos. Canelo luego lo imitó y lo emuló, y digamos que estos son dos factores que manchan un poco y ponen un asterisco en la gran carrera que tiene Canelo, porque sigue teniendo una carrera increíble. Aún así, me atrevo a decir que la carrera de Canelo, su resumen, su historia, tiene muchos más nombres grandes. Son nombres que le suman mucho a la carrera y a la historia de cualquier peleador, y Canelo tiene a muchos de ellos. Por ejemplo, Canelo tiene en su resumen el nombre de Carlos Valdomir, a quien venció en el 2010, a Love Morendown, que también lo venció en este año, a Alfonso Gómez, a Kermit Cintrón, que también los venció luego en el 2011, Shane Mosley, que hay que decir que lo venció ya cuando estaba un poco pegando el bajón, cuando ya no era el mismo Mosley del 2005, del 2006, pero tampoco estaba acabado y venía de darle un gran susto a Floyd Mayweather, y Canelo lo dominó con facilidad. Canelo tiene el nombre de Josecito López, a quien venció por TKO en 5 asaltos luego de que este derrotara y le rompiera la mandíbula a Víctor Ortiz. Canelo tiene el privilegio de haberle quitado el invicto a Austin Trout cuando este era campeón y le había propinado una derrota a Miguel Cotto. Obviamente tenemos que hablar de la derrota ante Floyd Mayweather, una derrota que Canelo honestamente pudo evitar porque él no estaba listo para esta pelea. A él le faltaban años luz para estar al nivel de Mayweather, pero fue él el que retó a Mayweather, el que pidió esta pelea, y Mayweather se la dio, pero poniéndole a él una cláusula de 152 libras, 2 libras debajo del límite de esa división. Esa cláusula afectó a Canelo, pero hay que decir la verdad,
Canelo se vio tan inferior a Mayweather que no importaba la cláusula, Floyd esa noche se lo ganaba. Canelo tiene también en su carrera nombres como Alfredo Angulo, como James Kirkland, como Miguel Cotto. Cuando hablamos de Cotto hay que decir que aquí Canelo logra convertirse en campeón por segunda ocasión, ahora en la 160, ya que Cotto, aunque tampoco estaba en sus mejores días, estaba a 3 años del retiro, pero todavía era muy bueno, estaba en el tope y era campeón lineal de la 160 y Canelo lo venció por decisión unánime. Canelo también logró vencer al competitivo, incómodo y difícil Erislandy Lara. Claro que esta pelea es debatible, muchos entienden que fue un robo, yo pienso que fue cerrada porque Lara se movió demasiado, pero si el boxeo es dar y que no te den, entonces definitivamente Lara dio más, conectó más. Sin embargo, es muy grande tener este nombre en tu historia y en tu resumen, sin dejar de mencionar nombres como Liam Smith, como Julio César Chávez Jr., con quien había una rivalidad desde el inicio de la carrera de ambos. Ambos comenzaron más o menos para el mismo tiempo y siempre había un debate de quién era la cara del boxeo mexicano, y cuando finalmente se enfrentaron, ¿para qué vamos a hablar de eso? Fue una pelea muy mala, muy aburrida, porque Chávez no hizo nada y fue totalmente neutralizado. También hay que hablar de las peleas con Golovkin en el 2017 y 2018, cuando Golovkin era el cuco, era el monstruo, era el más temido, el más evadido, venía de noquear a todo el mundo, estaba haciendo una hazaña histórica en la 160 hasta que llegó Canelo y claro, Golovkin se vio como mejor en las dos peleas. Golovkin yo pienso que mereció vencer a Canelo en la primera y la segunda, mereció esas victorias, pero la realidad es que no pudo hacerle a Canelo lo mismo que a todos los otros oponentes. Canelo le aguantó su pegada y le dio pelea por 12 asaltos. En la primera los jueces la vieron empate, en la segunda Canelo peleó mucho mejor y le dieron la pelea, pero en mi opinión Canelo no mereció ninguna de estas dos, ni el empate ni la victoria. Sin embargo, le dio pelea, no evadió a Golovkin, tardó un poco en enfrentarlo, pero lo enfrentó y lo frenó su hazaña, frenó su racha de victorias y de knockout. Sin dejar de mencionar cómo Canelo se corona en una tercera división, brincando a la 175 para enfrentar a Sergey Kovalev y vencerlo por knockout. Kovalev tampoco estaba en sus mejores días, pero tampoco estaba acabado. Era campeón en ese momento, venía de vengar una de sus derrotas, así que Kovalev no era el mismo, pero tampoco estaba viejo o acabado como muchos quieren hacer ver, para luego coronarse campeón en una cuarta división, y me refiero a la 168, división en la que finalmente Canelo dejó de brincar y se estableció y la barrió, la limpió por completa, venciendo con facilidad a todos los grandes campeones invictos de esta división. Canelo venció a Callum Smith y le quitó el invicto, lo mismo al incómodo Billy Joe Saunders y lo lesionó y lo retiró del boxeo, lo mismo a Caleb Plant. Estos tipos eran duros, muchos los veían como favoritos, como muy grandes para Canelo, muy talentosos, muy escurridizos, y Canelo los venció a todos, les quitó el invicto a todos y limpió esta división para convertirse en el primer campeón indiscutible en la historia de los supermedianos. Pero como todos saben, luego parece que se sintió muy emocionado por esto y trata de enfrentar a Dimitri Bivol y falla en el intento, ya que esto era la 175 y simplemente Bivol era demasiado grande para él. Esta división no es para él, aparte que claramente Bivol tiene más recursos sobre el cuadrilátero que el Canelo. Y bueno, ya después de esto es lo que todos conocemos, las últimas peleas del Canelo, en las que ha vencido más nombres que son muy buenos tenerlos en tu resumen, pero no se ha visto como el Canelo de antaño, no ha convencido igual. Logró vencer a Golovkin, a John Ryder y al campeón indiscutible de la 154, Jermell Charlo. Ahora haciendo otro resumen de la carrera de Juan Manuel Márquez para hacer un contraste justo entre ambos, podemos decir que claramente la carrera de Márquez no fue tan bien cuidada ni tan bien llevada como la de Canelo. Que Márquez no contó con la misma protección, pues se puede ver como ya tuvo su
su primera derrota en su propia primera pelea. O sea, Márquez nunca conoció lo que es estar invicto en el boxeo, ya que su primera pelea en el 1993 ante Javier Durán fue una derrota. Sin embargo, cuando Márquez tiene su primera oportunidad de campeonato, luego de una gran racha de victorias en el 1999, pierde por decisión unánime ante Freddie Norwood. Así que ya aquí vemos que si comparamos el inicio de carrera de Márquez y de Canelo, ya Márquez está en desventaja, porque mientras Canelo se mantuvo invicto por muchos años y por más de 30 combates, Márquez perdió su primer combate, se levantó de esto, tuvo una gran racha de victorias, pero cuando se le da su primera oportunidad por un campeonato en el 1999, pierde ante el invicto Freddie Norwood, mientras que Canelo ganó su primera oportunidad por un campeonato ante Matthew Hatton y logró defender este campeonato en varias ocasiones. Así que si somos justos, en esta primera parte de la carrera, Canelo va ganando. Yo sé y yo admito que la primera parte de la carrera de Márquez, como dije, fue más trabajada, más sacrificada por el mismo peleador, que los promotores no lo vieron como una promesa, como vieron a Canelo, por ende no lo cuidaron y no lo guiaron como a Canelo. Canelo tenía esta ventaja, pero también la supo aprovechar y supo ganar y supo mantenerse invicto por más tiempo que Márquez y aprovechar su primera oportunidad titular. Luego de esto, Márquez se repuso enfrentando a otros peleadores que tenían su nombre en aquel entonces, pero tampoco son nombres grandes o que tenían una gran trayectoria en el boxeo. Márquez enfrentó en el 99 a Remigio Molina, luego enfrentó a Roque Cassiani, al desconocido Daniel Jiménez, que tenía un récord de 28-8, a quien también venció en el año 2000. Y así la carrera de Márquez iba creciendo e iba desarrollándose, recuperándose de haber fallado en su primera oportunidad de titular ante otros oponentes que eran más para mantenerte activo y haciendo crecer tu récord, más allá de llevarte a ser un histórico, porque no eran campeones ni eran peleadores de respeto o con un gran pasado. Contrario al Canelo, que en esta primera parte de su carrera, luego de coronarse campeón, no enfrentó grandes nombres por un tiempo en cuanto a grandes nombres jóvenes que estuvieran activos y frescos como él, pero sí eran leyendas, sí eran nombres que estaban lejos de sus mejores días, pero que eran un reto, un desafío mayor por su experiencia, su nombre y su legado, como Carlos Valdomir, Alfonso Gómez, Kermit Cintrón, Shane Mosley, entre otros. Y usted puede decir lo que quiera de estos peleadores y del Canelo, pero no me puede decir que Reynate Jamili o Daniel Jiménez o Bobby Lorona Jr., a quien Márquez enfrentó en el 2001 con un récord de 30 y 14 derrotas, no me puedes decir que son más grandes que Shane Mosley, aunque Shane Mosley ya estuviera lejos de sus mejores días. En el 2003 había un IBF World Feather vacante, el título estaba vacante del IBF, y en este año Márquez se convierte campeón por primera vez ante Manuel Medina, que tenía un récord de 60 victorias y 12 derrotas en Las Vegas. Así que aquí vemos otra cosa que pone esta historia a favor del Canelo, y es que aunque primeramente Márquez peleó con un campeón y perdió, y este era Norwood, cuando vuelve a tener una segunda oportunidad por un título y se hace campeón por primera vez, lo hace peleando por un título vacante, al igual que Canelo se coronó campeón por primera vez en la 154 por un título vacante. Así que esta primera parte de la historia de ambos, analizándola y comparándola justamente, hecho por hecho, dato por dato y nombre por nombre, queda claramente a favor de Canelo. Y finalmente en el 2004 viene la pelea más difícil, o una de las peleas más difíciles de la carrera de Márquez. Viene la famosa pelea con Manny Pacquiao. Aquí es que comienza esta historia. Como todos saben, Pacquiao envió la lona a Márquez en 3 ocasiones en el primer asalto. El referee puertorriqueño Joe Cortés le dio el beneficio de la duda a Márquez, lo dejó levantarse y seguir peleando para dar una de las mejores peleas en la historia del boxeo.
que terminó en un polémico empate. Así que aunque Márquez no logró derrotar a Pacquiao en esta primera ocasión y tuvo que conformarse con un polémico empate, tiene mucho mérito, independientemente que la mayoría pensara que aunque fue cerrada por un punto la ganó Pacquiao, tiene mucho mérito porque fue una gran pelea. Así que aquí es un punto a favor de Márquez sobre Canelo, quien cuando enfrentó a este primer nombre fue Floyd Mayweather y fue una paliza la que le dio Floyd. Sin embargo, Márquez enfrentó primero a Pacquiao y fue una guerra, aunque no pudo ganarla. Luego de esto, Márquez, al terminar con un empate, no perdió sus títulos obviamente y los pudo defender ante el gran y temido Orlando Salido, que en este entonces no era muy conocido y todo el mundo lo subestimaba, pero de igual forma más adelante se hizo campeón y todos pudimos ver el gran guerrero y peleador que era Chris Young, quien era otro de los campeones de esta división. Era invicto, poseía un récord de 36-0, digamos que era un gran nombre para vencer, era una victoria que si la lograbas le sumaba mucho a tu historia, pero Márquez perdió en una controversial decisión unánime. Así que ya en este punto Márquez tiene 3 derrotas y un empate, mientras que el Canelo en esta parte de su carrera nada más tenía la derrota de Floyd Mayweather. Tiempo más tarde, Márquez sube de división y se corona campeón en una segunda división, la de las 130 libras, ante el gran y temido Marco Antonio Barrera. Esta es otra de las grandes victorias y de los grandes nombres que tiene Márquez a su favor, pues no solo se coronaba campeón en una segunda ocasión, sino que vencía a otro gran nombre y otro histórico, similar a Canelo, que cuando logra convertirse campeón en una segunda división lo hace venciendo también a un histórico en Miguel Cotto. Y en el 2008 vuelve a pelear con Manny Pacquiao. Aquí se da la primera revancha donde finalmente Pacquiao logra vencer a Márquez. De igual manera, en una pelea muy ajustada, muy controversial, que podía ir para cualquier lado, pero que los jueces la dieron a favor de Manny Pacquiao por decisión dividida, siendo entonces ya la 4ª derrota en la carrera de Márquez. Luego de esto enfrentó a Joel Casamayor, otro gran nombre en la historia de Márquez, y luego viene otra pequeña historia, otra rivalidad que duró 2 combates contra el mexicano-americano Juan Díaz, a quien Márquez venció por TKO, y aquí Márquez logra coronarse campeón por tercera ocasión en una tercera división, hablando ahora de la división de las 135 libras, en una pelea que también fue muy entretenida mientras duró y fue una guerra mientras duró. Luego de esto, siendo campeón de las 135, Floyd Mayweather Jr. vuelve al boxeo en medio de uno de sus tantos retiros, decide regresar enfrentando a Juan Manuel Márquez. Márquez acepta el desafío de subir no una sino 2 divisiones para enfrentar a Mayweather en la 147, y todos sabemos que Mayweather, al igual que le dio una paliza al Canelo, le dio una igual o peor a Márquez, pues a Márquez incluso lo envió a la lona en el segundo asalto. Por cualquier vía Mayweather ganó con claridad, pero Márquez sí se vio un poco más mal, pues fue enviado a la lona por un peleador que realmente no tenía mucha pegada. Luego de perder, usó esto como justificación para su derrota. Y un año después de perder ante Mayweather, vuelve y le da una tan esperada revancha a Juan Díaz y vuelve a vencerlo. En el 2011 enfrenta a Pacquiao por tercera ocasión en su carrera, perdiendo una vez más, pero ahora por decisión mayoritaria. Para este entonces vamos a decir que Pacquiao era el número 1 del mundo en el boxeo, era campeón de la 147, venía de estar derrotando y noqueando a todo el mundo, nombres grandes como Antonio Margarito, como Miguel Cotto, como Ricky Hatton, como Oscar de la Hoya, y en medio de todo esto Márquez lo enfrenta por tercera ocasión y termina cayendo por decisión mayoritaria. Pero hay que decir que esta sí fue una victoria que le robaron al peleador mexicano. Yo en
en mi opinión digo que definitivamente las primeras dos fueron victorias de Pacquiao. La primera, honestamente, ese empate no fue justo. Pacquiao merecía la victoria. La segunda fue apretada, pero Pacquiao incluso envió a la lona a Márquez y definitivamente ganó ese segundo encuentro. Pero esta tercera, definitivamente, Juan Manuel Márquez merecía la victoria y se la robaron. Y ya aquí entramos oficialmente a lo que es la recta final de la carrera de Juan Manuel Márquez. Y esto básicamente preparó el terreno para la cuarta y última pelea de esta épica historia entre Márquez y Pacquiao, que aunque si bien está llena de combates con decisiones controversiales, la verdad es que ambos lo entregaron todo y nos dieron 4 de las mejores peleas de todos los tiempos en la historia del boxeo. Aquí finalmente Márquez oficialmente se impuso ante Manny Pacquiao, noqueándolo en el 6º asalto, en una pelea que estaba perdiendo en las tarjetas, estaba abajo en las tarjetas de los 3 jueces por 1 punto, pero esta vez Márquez no vino a boxear ni a dejar que los jueces decidan. Esta vez tomó la decisión en sus manos y noqueó a Manny Pacquiao, convirtiéndose así de manera oficial en uno de los mejores en aquel momento, uno de los mejores 3 libra por libra, y convirtiéndose en uno de los mejores peleadores mexicanos de la historia. Pacquiao era casi invencible en estos tiempos. Pacquiao estaba venciendo a todo el mundo. Entonces Márquez quizás no venció 1000 nombres grandes, pero venció al nombre más grande de esos tiempos. Lo venció en el 2011, se la robaron, y luego en el 2012 lo venció por la vía del knockout, y esto merece mucho crédito. Luego, finalizando su carrera, se enfrenta a Timothy Bradley. Así que la vida le jugó esta trampa a Márquez de que cuando finalmente gana una pelea ante Pacquiao, Pacquiao no es campeón. Así que Márquez nunca logró convertirse en campeón en la 147. Este 4º título no lo consiguió y fue tras Timothy Bradley, que era el que lo tenía tras un combate robado que había ganado ahora él en contra de Pacquiao. Y la verdad es que Márquez se vio muy mal ante Bradley, quien sin tener nada de pegada dominó a Márquez e incluso lo hizo pasar un tremendo susto en el último asalto. Y finalmente Márquez termina su carrera ante Mike Alvarado. Luego de ver y analizar todo esto, los oponentes de cada peleador, los combates que ganaron, los asteriscos, los combates que le robaron, ahora nos toca dar un análisis final, una conclusión para responder la pregunta de este video, la pregunta que ustedes vinieron a encontrar la respuesta y vinieron a ver si quizás mi respuesta contrasta con las de ustedes. ¿Quién es mejor entre Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez? ¿Cuál merece estar más arriba en la historia de los mejores de México? Mi opinión es que ambos merecen estar en el top 5 de los mejores peleadores mexicanos. No importa el número, sabemos que el número 1 sigue siendo Chávez. Ninguno ha hecho lo suficiente para superar a Chávez, pero luego de Chávez, de la misma manera que hay que incluir a un Salvador Sánchez y a un Finito López, hay que incluir a Saúl el Canelo Álvarez y a Juan Manuel Márquez. Esa es mi opinión. Ahora, ¿cuál queda más arriba? ¿Queda Márquez sobre Canelo en estos top 5 o queda Canelo sobre Márquez? Mi opinión es que queda Márquez arriba de Canelo, pero Canelo tiene la oportunidad de virarlo esto al revés y no sacar a Márquez de los mejores, pero quedar sobre Márquez en la lista de los 5 mejores. Y voy a explicar mi opinión. Claramente, Márquez tuvo una carrera que estuvo falta de grandes nombres, estuvo falta de peleadores elite. Luego de analizar esto nombre por nombre, campeonato por campeonato, victoria por victoria, podemos ver que Márquez venció 5 nombres grandes, 5 nombres de gran peso. Número 1, obviamente Manny Pacquiao. Márquez perdió ante Pacquiao, pero terminó venciéndolo, así que tiene tanto derrotas como victorias ante Pacquiao. Venció también a Marco Antonio Barrera. Todo el mundo sabe que este quizás no es de los 5 mejores de México, pero sí es uno de los 10 mejores de la historia de México. Venció al cubano Joel Casamayor, que tampoco estaba en sus mejores momentos cuando enfrentó a Márquez, pero todavía era un peleador fuerte y relevante, era muy incómodo y tiene mucho peso haberlo vencido. Venció en 2 ocasiones al joven Juan Díaz, al Baby Bull, siendo campeón, y le arrebató los títulos. Y venció a Orlando Salido,
pero Canelo tiene muchos más nombres y la gente lo trata como que es inferior. Cuando hablamos de Márquez, ahí contamos 5 nombres de peso. Cuando hablamos de Canelo, tenemos que hablar de Cotto. Venció a Austin Trout, a Gennady Golovkin. Es cierto que unas fueron robadas, pero al final lo venció con claridad en la tercera ocasión. Entonces Márquez venció a Pacquiao, pero también tuvo derrotas ante él. Pues a Canelo le pasa lo mismo con Golovkin. De igual manera, Canelo venció a Daniel Jacobs, un hombre que fue campeón probado de las 160, defendió su título, un tipo incómodo con boxeo, con rapidez, y Canelo lo pudo descifrar y vencer. Venció a Shane Mosley, aunque ya no estaba en sus mejores días, de la misma manera que Márquez venció a Casamayor fuera de sus mejores días. Venció y limpió la división de las 168, venciendo a Caleb Plant, a Billy Joe, a Callum Smith, 3 campeones probados e invictos que nadie había tocado, y vino Canelo de más abajo y los barrió a todos y limpió la división. Venció a Kovalev en las 175, quizás no era el mismo Kovalev, eso está perfecto, pero tampoco estaba acabado. Era un Kovalev que venía de 2 grandes victorias y perdió ante Canelo, se vio muy mal. Y recientemente venció a Jermell Charlo, y no significa que Canelo no tiene más nombres. Hay más nombres que podemos contar, como Amir Khan, como el Perro Angulo, pero estoy escogiendo solamente los 10 que para mí tienen más peso y más validez, como mismo escogí los 5 que tienen más peso de Márquez. Claramente Canelo ha enfrentado mejor oposición, mejores nombres que Juan Manuel Márquez, y yo sé que esta es una verdad difícil de tragar para muchos, pero es así. De la misma manera, Canelo ha sido campeón en más divisiones. Márquez nunca consiguió ese 4º título, sin embargo Canelo ha sido campeón en 4 divisiones. Márquez nunca limpió una división y se hizo campeón indiscutible. Canelo lo logró en la 168 y sigue defendiendo con éxito estos títulos. Así que definitivamente, si vemos una carrera y otra, definitivamente la carrera de Canelo tiene más logros, más campeonatos y más nombres elite, más nombres de peleadores que en un futuro van a ser Salón de la Fama. Realmente Márquez no tiene tantos nombres así. Y por esto yo pienso que Canelo ya sí se ha convertido en uno de los 5 mejores de México, que como Fansided y como muchos periodistas ya lo incluyen. Yo también lo debo incluir entre los mejores de México. Pero aún con todo esto que estoy diciendo, que Canelo tiene más logros, más campeonatos y más nombres en su carrera, hay que decir que Canelo tiene el gran asterisco de que algunos de estos nombres los ha vencido con cláusula a su favor. Tiene el asterisco de que algunas victorias no se las ha merecido, como aquella segunda pelea con Golovkin, que no se merecía esa victoria. Hay asteriscos en la carrera de Canelo que no se pueden borrar, pero no por eso vamos a borrarle todos los nombres, todos los logros, todas las victorias, porque eso es ser extremista, no es ser objetivo, y eso no es real. Y por estos asteriscos es que, aunque resalto los logros de Canelo, lo incluyo en el top, pero lo incluyo debajo de Márquez, porque creo que su carrera tiene más asteriscos que Márquez. Adicional, que para mí Márquez, aunque enfrentó muchos más peleadores del montón, lo que para mí acaba de solidificar a Márquez sobre Canelo es el hecho de haber vencido a Pacquiao, y más de la manera que logró vencerlo. O sea, tú vencer a Pacquiao es tú vencer a uno de los mejores 3 de todos los tiempos. Yo no sé qué tan actualizadas estén las personas que sigan este canal, pero si ustedes buscan, hasta el respetado periodista de boxeo Max Kellerman dice, ya Pacquiao hay que ponerlo entre los mejores 3 o hasta los mejores 2 de la historia, de los mejores de todos los tiempos. Márquez no le ganó a cualquier persona. Márquez, al ganarle a Pacquiao, no le ganó a un campeón pasajero del momento. Márquez le ganó a uno de los más grandes de la historia. No importa qué tan alto en la historia quede el legado de Pacquiao, el nombre de Márquez siempre va a estar ahí, va a ser parte de esa historia. Y haber vencido a un hombre que venía de destrozar a todos los nombres más grandes de la 140, de la 147 y de la 154, como Pacquiao solo lo podía y lo sabía hacer, tiene demasiado mérito para Márquez. Y la realidad es que Canelo, aunque tiene más peleas, más nombres y más campeonatos, no ha vencido a un hombre de la magnitud de Pacquiao, y menos de la manera histórica que Márquez lo hizo. Canelo no ha logrado un knockout de esta magnitud contra un peleador de este nivel. Canelo no ha tenido peleas que sean tan memorables como estas peleas entre Márquez y Pacquiao, y yo creo que eso
eso es lo que le ha faltado a la carrera de Canelo. Pero luego de dejar eso dicho, quiero aclarar algo. El detalle es que la carrera de Márquez acabó en el 2014 cuando este se retiró. La carrera de Canelo no ha acabado, Canelo sigue activo. Yo pienso que si Canelo finalmente le da la pelea a David Benavidez y defiende una cuarta vez sus títulos indiscutibles de la 168 con éxito ante Benavidez, le quita el invicto a Benavidez, le cierra la boca a todos, yo creo que aquí con esta victoria Canelo sí podría pasarle a Márquez en los mejores de la historia. Ambos están en la lista, ambos están entre los mejores, nadie los quita, pero para mí el hecho de que Canelo finalmente le dé la pelea a Benavidez y logre vencerlo con éxito, esto sí podría ser la cereza que le falta al pastel en la carrera de Canelo para que oficialmente pase a Márquez, porque todo lo demás Canelo lo tiene. Así que realmente no hay razón para menospreciar a ninguno de estos dos peleadores. Los dos son grandes, los dos son unos históricos, y que tú seas fanático de uno no te tiene que llevar a odiar al otro. Claro que los dos han tenido fallas, han tenido decisiones cuestionables, peleas cuestionables, y no hablo solo de Canelo, hablo de ambos, pero son dos grandes, son dos históricos, y justamente hay que decir que ambos al día de hoy han hecho suficiente para estar entre los mejores 5 de México. No hay razón para en unas listas incluir a uno y en otras castigarlo e incluir al otro. La realidad es que muchas veces la gente ve los asteriscos y las fallas de Canelo sin darse cuenta que son muchos los logros que de igual forma tiene, o que son más los logros que las fallas, y sin darse cuenta que Márquez también tiene lo suyo, que la carrera de Márquez tiene sus tropiezos, tiene sus derrotas, tiene sus títulos que ganó vacantes, tiene sus ocasiones en las que perdió cuando trató de ganar un campeonato, también tiene sus cláusulas de rehidratación que él le impuso a otros peleadores como a Mayweather, quien al final no respetó esta cláusula y vino más arriba del peso. O sea, aquí ambos han tomado decisiones similares, han tenido fallas similares, pero ambos son grandes, son históricos y han logrado mucho para el boxeo y para México, y realmente no está tan lejos la carrera de uno y del otro. No importa cuál tú pongas arriba, cuál pongas debajo, realmente no están tan lejos, y en mi opinión Canelo está muy cerca o está a una gran victoria para cerrar su carrera y verdaderamente sobrepasar a Márquez en el top. Ahora ustedes dan la opinión final en los comentarios. La historia no cambia. Ustedes son los que dan la conclusión de esta noticia. ¿Están de acuerdo con mi análisis, mi conclusión y mis palabras, o están en desacuerdo? ¿Piensan que Márquez definitivamente sigue estando arriba solo por sus victorias ante Pacquiao? ¿O piensas que Canelo realmente merece estar sobre él en la lista porque tiene definitivamente más campeonatos y muchos más grandes nombres y muchos más campeones en su récord? ¿Qué opinas? Ustedes dan la opinión final, lo voy a estar leyendo. No olviden darle like a este episodio y suscribirse a este su canal Fight Jam, el canal de los combates. Los leo.